Hola a todos, buenas noches. 29 de diciembre de 2022 damos inicio a una nueva sesión de Puro Cuento. Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias. Sin más dilación, voy a empezar a leer el cuento de Una rosa para Emily de William Faulkner. Cuando murió la señorita Emily Gerson, fuimos todo el pueblo a su entierro. Los hombres fueron por una especie de respetuoso afecto por un monumento caído, y las mujeres, sobre todo por la curiosidad de ver el interior de su casa, que nadie, salvo su viejo criado, mezcla de hortelano y cocinero, había visto en los últimos 10 años. Era una construcción de madera, grandona y tirando a cuadrada, que en sus buenos tiempos fue blanca, adornada con cúpulas y torretas y balcones con volutas, muy del orden recargadamente liviano que se estilizaba en la década de 1870, erigida en la que había sido en su día nuestra calle más selecta. Solo los talleres de automoción y las desmontadoras de algodón había ido multiplicándose hasta borrar incluso los augustos nombres de ese barrio, donde solo quedó en pie la casa de la señorita Emily, que aún ostentaba su terca y coqueta decadencia por encima de los remolques cargados de algodón en rama y los surtidores de gasolina, un adefesio entre tantos adefesios. Y así llegó el día en el que la señorita Emily fue a reunirse con los representantes de aquellos augustos nombres, allí donde descansaban, en el cementerio que desconcertaba los cipreses, entre las hileras de tumbas anónimas en las que yacían los soldados de la Unión y también los confederados que perdieron la vida en la batalla de Jefferson. En vida, la señorita Emily fue una tradición, un deber, una devoción, una suerte de obligación hereditaria que el pueblo había asumido y que se remontaba al día de 1894, en el que el coronel Sartoris, a la sazón el alcalde, que promulgó la ordenanza en virtud de la cual ninguna negra podía pisar la calle si no llevaba del delantal puesto, le condonó los impuestos que adeudaba al municipio, dispensa vigente desde el día en que falleció su padre, y a perpetuidad. No es que la señorita Emily hubiese aceptado una obra de caridad. El coronel Sartoris inventó una complicada historia con el fin de que se supiera que el padre de la señorita Emily había prestado dinero a las arcas municipales y que el municipio, por su propio bien y el de sus habitantes, prefirió devolverlo de esta manera. Eh, okay. Solo un hombre de la generación del coronel Sartoris, solo un hombre que pensara como él, puede inventar semejante historia. Solo una mujer como ella puede creérsela. Cuando llegó la siguiente generación con sus ideas más modernas, cuando les tocó a los jóvenes ser alcaldes y concejales, esta disposición dio pie a ciertas insatisfacciones. El primer año se le envió una notificación fiscal. Llegó febrero, sin que se recibiera respuesta. Eh, Perdón. Discúlpeme un segundo que estoy recibiendo una llamada de mi madre. Que alguien puede seguir leyendo mientras tanto y que Andrés retome cuando donde vayamos. Mauro, si quieres tú continuarla, Bueno, que lo listo. tienes ahí a la mano. Bueno, entonces el primero de año se le envió una notificación fiscal. Llegó febrero sin que se recibiera respuesta. Le escribieron una carta en términos formales
con la cual se le pidió que tuviera la amabilidad de pasar por el despacho del oficial del juzgado cuando a ella le resultara más conveniente. Al cabo de una semana le escribió al alcalde en persona que se ofreció a visitarla en su domicilio o a mandarle un coche a que la recogiera, y recibió por respuesta una nota en un tarjetón de tamaño arcaico, escrita con trazos finos, continuados, con tinta desleída, para comunicarse que ya nunca salía de la casa. Para comunicarle que ya nunca salía de la casa. La notificación fiscal iba adjunta al tarjetón sin el menor comentario. ¿Listo? Sí, Pues seguimos para mientras usted... listo, ya estoy listo. Entonces, estamos ahí se convocó una reunión especial con el consistorio. Ujú. Fue a Siga. visitar una delegación que llamó a la puerta, que no había franqueado un solo visitante desde que ella dejó de impartir clases de pintura sobre porcelana, unos 8 o 10 años antes. Les hizo pasar el viejo negro a un recibidor en penumbra, del cual arrancaba una escalera que se perdía en más sombras. Olía cerrado, a falta de uso, un olor a humedad. El negro los condujo a la sala. Estaba amueblada con muebles recargados, tapizados en cuero. Cuando el negro abrió los postijos de una de las ventanas, vieron que el cuero estaba resquebrajado. Cuando tomaron asiento, un tenue polvillo ascendió perezoso para posarse sobre sus muslos. Motas que giraban lentas al sesgo del único rayo de luz. En un caballete sobredorado, sin lustre, ante la chimenea, reposaba un retrato a carboncillo del padre de la señorita Emily. Se pusieron en pie cuando entró ella, una mujer menuda, entrada en carnes, con una fina cadena de oro que descendía hasta su cintura y desaparecía por dentro del cinturón, apoyada en un bastón de ébano con empuñadura de oro, sin brillo. Su esqueleto era menudo y cenceño. Tal vez por eso, lo que hubiera sido mera gordura en otra persona, era en ella obesidad. Parecía hinchada, como un cuerpo que llevara muchos años sumergido en agua, estancada. Y era de esa misma tonalidad pálida sus ojos, perdidos entre los gruesos pliegues del rostro. Parecían 2 pedazos de carbón, apretados en un montón de masa de harina. Según fueron pasando de un rostro a otro, a la vez que los visitantes les comunicaba su recado. No les ofreció que tomaran asiento. Permaneció en la puerta y escuchó en silencio hasta que el portavoz hizo un alto en su trompicada exposición. Oyeron entonces el reloj invisible que emanaba un tic-tac al término de la cadena de oro. Habló con mordaz frialdad. Yo no pago impuestos en Jefferson. El coronel Sartoris me lo aclaró. Tal vez alguno de ustedes pueda acceder a los archivos municipales para satisfacerse. Pero es que ya lo hemos hecho. Somos las autoridades municipales, señorita Emily. ¿No recibió usted una notificación del oficial del juzgado firmada por él? He recibido un papel, en efecto, dijo la señorita Emily. Es posible que se considere el oficial del juzgado, pero yo no pago impuestos en Jefferson. En los archivos no hay nada que lo indique. Dese cuenta. Hemos de cumplir con la... Vayan a ver al coronel Sartoris. Yo no pago impuestos en Jefferson. Pero verá usted, señorita Emily, vayan a ver al coronel Sartoris, dijo. El coronel Sartoris llevaba casi 10 años muerto. Yo no pago impuestos en Jefferson. Tobe, apareció el negro. Acompaña a estos señores a la puerta. Así los derrotó, a caballo y a pie, tal como había derrotado a los padres 30 años antes por aquello del olor. Fue 2 años después de la muerte de su padre, y poco después de que su prometido, el que pensamos que había de casarse con ella, la abandonase. Tras la muerte de su padre, apenas salió a la calle. Tras el abandono de su prometido, prácticamente no la vio nadie una sola vez. Algunas de las señoras del pueblo tuvieron la temeridad de visitarla,
pero no fueron recibidas. La única señal de vida en la casa era el negro, que entonces era joven, cuando entraba y salía con un cesto de la compra. Como si un hombre, el hombre que sea, supiera mantener una cocina como es debido, dijeron las señoras. Y por eso no le sorprendió cuando empezó a notarse el olor. Fue otro lazo de unión entre la grosería y el bullicio del mundo y los encumbrados y poderosos Gerson. Una vecina, una mujer, fue a quejarse al alcalde, el juez Stevens, que tenía 80 años. ¿Y qué pretende que yo le haga, señora?, dijo. Pues mandarle un aviso para que ponga fin a eso, dijo la mujer. ¿O no hay una ordenanza que lo prohíba? Estoy seguro de que no será necesario, dijo el juez Stevens. Seguramente será una culebra o una rata que habrá matado en el jardín ese negro que tiene. Yo hablaré con él. Al día siguiente recibió más quejas, una de un hombre que le manifestó su tímida reprobación. La verdad es que algo tenemos que hacer con esto, señor juez. Por nada del mundo quisiera yo molestar a la señorita Emily, pero algo tenemos que hacer. Esa misma noche se reunió el consistorio, 3 hombres, que lucían barba entrecana, y uno más joven, perteneciente a la nueva generación. Es muy sencillo, dijo. Basta con mandarle aviso de que limpie su parcela. Se trata de darle un plazo razonable, y caso de que no lo haga, no me venga con pamplinas, caballero, dijo el juez Stevens. ¿Acusaría usted a una dama de oler mal y además diciéndoselo en la cara? Al día siguiente, pasada la medianoche, 4 hombres atravesaron la parcela de la señorita Emily y a hurtadillas recorrieron los cimientos de la casa, como si fueran ladrones, olisqueándole el ladrillado y los ventanucos del sótano, al tiempo que uno de ellos gesticulaba continuamente como si sembrase, introduciendo la mano en un saco que llevaba al hombro. Abrieron la portezuela del sótano y allí, así como los cobertizos anexos, rociaron el suelo con cal viva. Cuando atravesaron la parcela para marcharse, una ventana que había estado a oscuras se iluminó y en ella apareció enmarcada la señorita Emily, con la luz en su espalda, el torso erguido e inmóvil como el de un ídolo. Sigilosos, agachas, se alejaron por el césped hasta la sombra de los algarrobos que jalonaban la calle. Pasada una semana o 2, a lo sumo, desapareció el olor. Fue entonces cuando los del pueblo empezaron a tener verdadera lástima de ella, tras recordar cómo se había vuelto completamente loca, muy al final. La vieja señora Wyatt, que era su tía abuela, los del pueblo dieron a empezar que los Gerson realmente se daban demasiadas ínfulas, teniendo en cuenta quiénes eran en realidad. Ninguno de los jóvenes daba del todo la talla para la señorita Emily y sus semejantes. Desde mucho antes los considerábamos figuras estáticas en un cuadro. La señorita Emily, con su esbeltez de blanco al fondo, su padre, una silueta espatarrada en primer plano, de espaldas a ella, con una fusta en la mano, enmarcados los dos por la puerta de la casa, abierta de par en par. Cuando ella cumplió 30 años y seguía soltera, no es que nos alegrase exactamente, aunque sí nos confirmó nuestra impresión. A pesar de la locura hereditaria que asolaba a su familia, nunca habría rechazado ella a sus pretendientes si realmente se hubiera llegado a materializar. Con la muerte de su padre, se corrió el rumor de que la casa era todo lo que le quedaba, y en cierto modo la gente del pueblo se alegró. Por fin podrían compadecerse de la señorita Emily, al quedarse sola, y en la indigencia. Se había tornado humana. También habría de conocer ella esa antigua emoción, esa desesperación antigua, que se vive con cada centavo de más o de menos. Al día siguiente de su muerte, todas las damas se dispusieron a visitarla y a darle el pésame.
y ofrecerle ayuda, según es costumbre entre nosotros. La señorita Emily las recibió en la puerta, vestida como de costumbre, sin rastro de pena en cara. Les dijo que su padre no había muerto. Eso mismo a lo largo de 3 días, con los clérigos que fueron a visitarla, con los médicos que trataron de persuadirla de que les permitiese ocuparse del difunto. Cuando a punto estaban de recurrir a la fuerza de la ley, se vino abajo y pudieron enterrar rápidamente a su padre. Nos dijimos entonces que estuviese loca. Creímos que no le quedó más remedio que hacer lo que hizo. Recordamos a todos los jóvenes a los que su padre echó de su casa sin contemplaciones, y supimos que como ya no le quedaba nada, hubo de aferrarse con uñas y dientes a lo que precisamente la desposeyó de todo, como suele suceder. Estuvo mucho tiempo enferma. Cuando volvimos a verla, apareció con el pelo muy corto, con un aire de muchachita, con un vago parecido a los ángeles de las vidrieras de una iglesia, entre trágica y serena. El municipio acababa de contratar la pavimentación de la acera. El verano siguiente a la muerte de su padre, comenzaron las obras. La empresa constructora apareció con negros, mulas, máquinas y con un capataz llamado Homer Barron, un yanqui robusto, moreno, bien dispuesto, con un vozarrón tornante y los ojos más claros que la cara. Los niños lo seguían en grupo para oír cómo insultaba a los negros y para oír a los negros cantar a la vez que levantaban los picos y los hundían a la tierra. No tardó en conocer a todo el pueblo. Siempre que se oían risas por la plaza, estaba Homer Barron en el centro del corro. A su debido tiempo, empezamos a verle con la señorita Emily los domingos, por la tarde, en la calesa, de ruedas amarillas, con la pareja de caballos bayos, alquilados en la caballeriza. Al principio nos alegró que alguien se interesara por la señorita Emily, porque las señoritas dijeron que, como es natural, una Gerson no tomará en serio a un norteño, a un jornalero. Pero hubo otros, personas de mayor edad, que afirmaron que ni siquiera la pena bastaría para una verdadera dama olvidarse de eso, del noblesse oblige, aunque sin llamarlo noblesse oblige. Pobre Emily, se limitaron a decir, sus parientes deberían echarle una mano. Tenía una familia en Claro, Alabama, toca recoger la aunque años fruta que atrás tenemos su padre abajo. había reñido con ellos por la herencia de la vieja señora Viat, la loca, y ya no existía comunicación entre ambas ramas de la familia. Ni siquiera mandaron representación al entierro. Y tan pronto dijeron los viejos, pobre Emily, empezaron a circular unos murmullos. ¿Usted supone que es así? ¿De veras?, se decían unos a otros. Pues claro, ¿qué otra cosa podría ser? Y todo esto con la mano delante de la boca, con el susurro de la seda y el raso al estirar el cuello tras las celosías cerradas al sol del domingo por la tarde, a la vez que pasaba leve y ágil el clop, clop, clop de los caballos emparejados. Pobre Emily. Ella iba con la cabeza bien alta, incluso cuando creíamos que había caído en la desgracia. Era como si, más que nunca, exigiera el reconocimiento de su dignidad en su condición de última Gerson, como si necesitara ese roce con lo terrenal para reafirmar su carácter inexpugnable, como cuando compró el veneno para las ratas, el arsénico. Eso fue más de un año después de que comenzaron a decir pobre Emily, mientras sus 2 primas la visitaron. Quiero veneno, dijo al droguero. Pasaba ya de 30 y seguía siendo una mujer enclenque, más delgada entonces que de costumbre, con una mirada fría y altiva, en un rostro cuya carne se tensaba sobre los pómulos y en las cuencas de los negros ojos, como cabría suponer que ha de ser la cara del vigilante de un faro. Quiero veneno. Sí, señorita Emily. ¿De qué tipo? ¿Para las ratas y así? Le recomiendo... Quiero el mejor que tenga. El tipo me da igual. El droguero le enumeró varios.
Podrían acabar incluso con un elefante, pero lo que usted necesita es arsénico, dijo la señorita Emily. ¿Ese es bueno? Bueno, el arsénico. Sí, señorita, pero lo que usted necesita, quiero arsénico. El droguero la miró de hito a hito. Ella le devolvió la mirada, sin inmutarse, el rostro como una bandera tensa. Pues claro, cómo no, dijo el droguero. Si es lo que desea. No obstante, la ley exige que indiquen lo que va a utilizar. La señorita Emily se limitó a mirarle con el mentón alzado, para mejor clavar los ojos en los suyos, hasta que el droguero apartó la mirada y trajo el arsénico y se lo envolvió. El chico negro de los recados fue quien le llevó el paquete. El droguero no volvió al mostrador. Cuando lo abrió ya en casa, encontró escrito en la caja, bajo la calavera y los huesos cruzados, para ratas. Se va a matar, dijimos todos al día siguiente. Y dijimos que además sería lo mejor. Se va a casar con él, dijimos cuando empezamos a verla con Homer Barron. Aún le sabrá convencer, dijimos cuando el propio Homer, a quien le gustaba salir con hombres e ir a beber con los jóvenes en el Elks Club, comentó que no era un hombre con ganas de casarse. Pobre Emily, dijimos más adelante, tras las celosías, cuando pasaban los domingos por la tarde en la caleza reluciente, la señorita Emily con la cabeza bien alta, y Homer Barron con el sombrero calado y un puro entre los dientes y las riendas, y la fusta en un puño, en el guante amarillo. Algunas de las señoras empezaron entonces a decir que era una deshonra para el pueblo y un mal ejemplo para los jóvenes. Los hombres no quisieron entrometerse, pero las señoras al final obligaron al pastor baptista, la familia de la señorita Emily era episcopaliana, a que le hiciera una visita. Nunca divulgó lo sucedido durante la entrevista, pero se negó a repetirla. Al domingo siguiente volvieron a salir en caleza por las calles. Al día siguiente, la esposa del pastor escribió a los parientes que tenía la señorita Emily en Alabama. Así volvió a tener bajo su techo a su parentela, y nosotros esperamos a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Al principio no pasó nada. Luego tuvimos la certeza de que se iban a casar. Supimos que la señorita Emily había estado en la joyería y había encargado varios artículos de tocador para hombre, de plata, con las iniciales H.B. grabadas en cada uno de ellos. 2 días después nos enteramos que había comprado un traje completo de hombre, e incluso un camisón. «Se va a casar», nos dijimos. Nos alegramos de veras. Nos alegramos además porque las 2 primas eran aún más Gerson de lo que nunca fue Emily. Así que no nos sorprendió que Homer Barron, las aceras estaban terminadas desde algo antes, se marchara. Nos decepcionó un poco que no hubiese aviso público del fin de la relación, y por eso se pensó que se había marchado para preparar la llegada de la señorita Emily, o para darle la ocasión de librarse de las primas. Para entonces había una conjura. Todos éramos aliados resueltos a ayudar a la señorita Emily a que burlase a las primas. Y cómo no, al cabo de una semana se marcharon. Y tal como habíamos supuesto, en solo 3 días Homer Barron había vuelto al pueblo. Un vecino vio al negro abrirle la puerta de la cocina cuando ya anochecía. Y esa fue la última vez que se supo de Homer Barron y de la señorita Emily durante algún tiempo. El negro entraba y salía con la cesta de la compra, pero la puerta de la casa permanecía cerrada. De cuando en cuando se le veía a ella en una de las ventanas de un instante, como le sucedió a los hombres aquella noche en que fueron a rociar los cimientos de la casa con cal viva. Pero pasó casi 6 meses sin aparecer por la calle. Supimos entonces que eso era lo que cabía esperar, como si aquella cualidad de su padre, que tantas veces desbarató su vida de mujer, hubiera sido demasiado virulenta, demasiado furiosa para morir del todo.
próxima vez que vimos a la señorita Emily había engordado y peinaba canas. Con los años siguientes, el cabello se le volvió cada vez más grisáceo, hasta alcanzar ese tono gris plomo, uniforme, y ya no le clareó más. Hasta el día mismo de su muerte, a los 64 años, siguió teniéndolo de ese gris mate, plomizo, como el de un hombre todavía activo. A partir de entonces, la puerta de su casa permaneció siempre cerrada, salvo durante un periodo de unos 6 o 7 años, cuando tendría ella cerca de 40 y daba clases de pintura en porcelana. Apañó un estudio en una de las habitaciones de la planta baja, en donde las hijas y las nietas de los contemporáneos del coronel Sartoris se prestaban a escuchar con la misma asiduidad, con el mismo espíritu con que acudían a la iglesia los domingos, con una moneda de 25 centavos, para dejar de limosna en el cepillo. Entre tanto, se le dispensó de pagar impuestos. La nueva generación pasó a ser entonces la espina dorsal y el espíritu del pueblo, y las alumnas de pintura que tuvo en su día crecieron y dejaron de acudir a sus clases, además de no enviar a sus hijas con sus cajas de colores, con los tediosos pinceles, con las ilustraciones recortadas de las revistas para mujeres. La puerta de la casa se cerró por última vez y quedó cerrada para siempre. Cuando se implantó en el pueblo el reparto gratuito de correo, solo la señorita Emily, entre todos los vecinos, se negó a permitir que le colocasen los números metálicos encima de su puerta, y no dio permiso para que se le instalara allí un buzón. No les hizo caso. A diario, mes a mes, año tras año, vimos al negro envejecer, encanecer, encorvarse, entrando y saliendo con la cesta de la compra. Todos los meses de diciembre le enviamos una notificación fiscal que era devuelta a la oficina de correos al cabo de una semana, porque nadie la había recogido. De cuando en cuando la veíamos en una de las ventanas de la planta baja. Era evidente que había cerrado la primera planta. Como el torso tallado de un ídolo en un nicho, nos miraba o no nos miraba, nunca lo supimos del todo. Así fue pasando de generación en generación, querida por todos, ineludible, inexpugnable, tranquila y perversa. Y así murió. Enfermó en la casa llena de polvo y sombras, con la sola asistencia de un criado negro que ya estaba gaga. Ni siquiera supimos nosotros que había enfermado. Tiempo atrás habíamos dejado de intentar recabar alguna información por medio del negro. No hablaba con nadie, seguramente ni siquiera con ella, pues la voz se le había vuelto ronca y brosa, como si nunca lo utilizase para nada. Murió en una de las habitaciones de la planta baja, en una cama recial de nogal, con dosel la cabeza de cabellos grises, apoyada en una almohada amarillenta y mohosa por la edad y por la falta de luz del sol. El negro recibió a las primeras señoras en la puerta de la casa y las dejó pasar con sus voces calladas y cuchicheos, con sus miradas rápidas, movidas por la curiosidad, y desapareció. Atravesó despacio la casa entera y salió por la puerta de atrás. No se le volvió a ver. Las dos primas llegaron de inmediato. El entierro se celebró al segundo día, y todo el pueblo fue a ver a la señorita Emily bajo una masa de flores compradas, con el retrato a lápiz de su padre meditabundo y ensimismado sobre el féretro, y las señoras con sus cuchicheos macabras, y los hombres más viejos con sus uniformes de confederados, bien cepillados para la ocasión. En el porche y en el césped de la entrada, hablando de la señorita Emily como si hubiera sido coetánea de todos ellos, creyendo incluso alguno que había bailado con ella y que acaso la llegó a cortejar, confundiendo el tiempo con su progresión matemática, como le suele pasar a los viejos, para los cuales el pasado no es una carretera que disminuye poco a poco, sino una enorme pradera que ni siquiera el invierno roza, separada de ellos tan solo por el cuello de la botella que forma la decena de años más recientes.
Ya sabíamos que había una habitación en esa región, en lo alto de las escaleras, que nadie había visto en 40 años, y que habría que forzar. Esperaron a que la señorita Emily estuviera decentemente enterrada antes de abrirla. La violencia con que se echó abajo la puerta parecía impregnar la habitación de un polvo que todo lo impregnara. Una capa fina, acre, como de ultratumba, parecía haberse posado en la habitación entera, amueblada y adornada como para una noche de bodas. Sobre la cenefa de cortinas de un color rosa apagado, sobre las lámparas de pantalla rosada, sobre la delicada disposición de los frascos de cristal y sobre los efectos del tocador para hombres, de mangos de plata bruñida, una plata tan bruñida que las iniciales inscritas apenas se veían. Entre todos ellos había un cuello duro y una corbata que parecía que alguien se acabase de quitar, que al tomarlos alguien, de, que al tomarlos alguien dejaron en la superficie, que al tomarlos alguien dejaron en la superficie un pálido creciente inscrito en la fina capa de polvo. Sobre una silla estaba colgado el traje, doblado con esmero. Debajo, los dos zapatos callados y los calcetines olvidados. El hombre yacía en la cama. Durante un buen rato allí nos quedamos, contemplando la sonrisa profunda y descarnada. El cadáver aparentemente había yacido alguna vez en la actitud de un abrazo, pero el largo sueño que sobrevive el amor, que conquista incluso la mueca del amor, le había puesto los cuernos. Lo que de él quedaba, podrido bajo lo que quedaba del camisón de dormir, era ya inseparable de la cama en que yacía sobre él. Y sobre la almohada se había posado una capa de polvo, paciente e misericordia. Vimos entonces que en la otra almohada quedaba la oquedad dejada por una cabeza. Uno de nosotros tomó algo de ella, y al inclinarse, con el polvo seco y acre en las fosas nasales, vimos una hebra de los largos cabellos grises como el plomo. Fin. Fin. Tremendo, tremendo cuento. Muy, muy gótico, muy tremendo. Bueno, entonces empiece Andrés la discusión. Bueno, este cuento está en el territorio ficticio del condado de Jefferson, ¿no? Que incluso el mismísimo Faulkner lo fue a registrar como propiedad. Incluso si vas al estado de Mississippi, en la entrada en su pueblo natal, Oxford, está un cartel que dice Territorio Faulkner. Y yo creo que mucha gente se confunde con el cuento de Una rosa para Emily como si fuese un cuento de terror o un relato gótico. No es así. Bueno, al menos en mi perspectiva, es un cuento sobre el paso del tiempo, sobre todo en la sociedad norteamericana. Que Homer Barron sea un hombre del norte no es casualidad, pues los del norte de Estados Unidos siempre fueron considerados más liberales y los del sur un poco más conservadores. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Y que la señorita Emily haya decidido estar con un hombre del norte era polémico en el pueblo, que incluso se sugiere que Homer Barron era homosexual por la parte en la que decía que le gustaba salir con hombres en los bares. Y creo que hay que prestar gran atención a esos pequeños detalles que nos da Faulkner, como, como que el pueblo, muy dentro de ellos, esperaban ver a caer a la señorita Emily porque era parte de esa generación como
digamos, de una sociedad alta y, y el hecho de que cuando ella se queda sola, el pueblo se vuelve empático con ella, eh, y luego se ponen en contra de las primas porque las primas son más Gerson, dicen, o sea, son más, están en una posición más acomodada que Emily, se sugiere, ¿no? O sea, siento que incluso el mismo narrador parece ser la voz de un pueblo, ¿no? No sé si se dan cuenta que a veces pasa como de narrador, como a testigo de eso, porque es como que la vimos y luego dice, como que pasa, cambia mucho de ese tipo de narrador. No sé, el juego del tiempo en este cuento es precioso, todo en el cuento me parece perfecto. Sí, pero de todas formas no deja de ser melancólico, ¿no? Y yo no sé, pero mientras lo leían, en eso notaba eso que dice Andrés del paso del tiempo, que es algo que se nota mucho en la literatura norteamericana, que hace referencia a los tiempos posteriores, no muy lejanos a la guerra civil, ¿no? Eh, fue tal la pobreza que quedó en el sur, que como dice Andrés, una sociedad encerrada en sus tradiciones culturales, impuesta por su colonizador, ¿no? Porque es que todo esto que, que ve uno, o yo lo veo así, es la manifestación de la herencia social y cultural que quedó de la Inglaterra toda emperifollada en una sociedad pobre. A ver, en los Estados Unidos todo, el mismo Andrés lo decía, todo es distante. No es tan cercanas las cosas como como están en Europa. Entonces, el arraigo tradicional de comportamiento social en familias o comarcas o caseríos distantes unos de otros, deja una desolación de por medio de la cual más bárbara. Por eso lo ve uno, por ejemplo, en el ruiseñor, matar a un ruiseñor, es igual. La tradición, la tradición encierra a un pueblo de tal forma que el paso del tiempo marca sí, esos descuadres, esa, 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 esa situación que ve uno que no corresponde, porque es que todo esto, insisto, es una imposición de una sociedad acartonada en un mundo libre como era el que se vivía sí, en América. Pues es que yo creo que la libertad, el concepto de libertad surge en América, ¿no? Eso no es traído del Estados Unidos, de Europa ni nada. Entonces, todo ese choque y esa imposición de la tradición que le quiso, ahí lo dice el texto, el papá le arruinó la vida a la muchacha varias veces. Entonces, por eso ella no quiso separarse del cadáver de quien la había lastimado tan fácilmente. A mí me parece eso, cuando yo noto mucho eso, por ejemplo, en lo que el viento se llevó también está plasmado, lo que es ese acartonamiento en una sociedad libre, ese acartonamiento impuesto y el querer seguir todas los ordenamientos sociales que les habían traído sus conquistadores. Ahí, para mí explica mucho eso, mucho del cuento les explica ahí. Por eso lo que decía Andrés, el paso del tiempo,
es un factor, casi un personaje de la historia. Gracias. Sí, hágale, Edna. Pues bueno, me dieron muchas ganas de leer a Faulkner. Nunca he leído nada de él, sí he escuchado pues que es muy famoso por su tipo de escritura. Y realmente escuchando el cuento y lo iba pues leyendo al mismo tiempo, eh, pues me pareció todo un drama, ¿no? Un drama como psicológico y como de emoción, pues como emocionalmente muy profundo, ¿no? Porque imagínate, primero estar como supeditada por el dominio de su padre, que pues al parecer le alejó todos sus pretendientes. Y luego pues estar ahí, ¿cuántos? 30 años, más de 30 años, pues encerrada en una casa con la única compañía de un criado negro y bajo la mirada como, como Escrutadora. escrutadora de todo el pueblo. O sea, me pareció Sí. terrible, aterrador, Whisky, muy whisky. psicológicamente perverso. Entonces, me encantó del cuento el estilo de escritura, o sea, su prosa tan bonita, ¿no? Su prosa tan bien lograda, su, su, su riqueza descriptiva. O sea, solamente escuchaba la bonita voz que tiene Andrés, que pues de hecho un piropo tienes una voz muy bonita. Y mientras iba leyendo el texto y escuchando tu voz, no sé, me imaginaba como muchas películas que uno ha visto de Estados Unidos, del racismo en el sur, en la zona sur, en el sur y en toda esa parte tan racista de los Estados Unidos que pues aún persiste, pero que fue tan recalcitrante. Cuando hablaban de la descripción del vestuario de quienes asistieron al entierro de Emily y que algunos con sus trajes de soldados confederados, entonces me imaginé todas esas películas donde aparecía como por ejemplo Lincoln y no sé, el discurso de la Unión, no sé, como que se me revolvieron todas las imágenes de los libros y de las películas que uno ha visto con respecto pues como a los sucesos históricos de Estados Unidos. Y no, me encantó, me fascinó la prosa cuidada, me encantó la descripción de los espacios, de la casa, de cada uno de los personajes, del negro, del otro que cuando salía a hacer las compras, que ya no entraba por la puerta principal, sino por la de atrás. No, me pareció bellísimo, me pareció todo un drama emocional y psicológico tremendo, pero no, encantada con el tipo de escritura, una prosa bellísima, ¿no? Pues con razón, le encantó a García Márquez, y es que, no sé, muy bello, muy profundo, me pareció, hay una historia impresionante que enmarca pues cosas políticas, cosas sociales, pero sobre todo psicológicas. Yo comparto mucho de lo que dice Edna, de los comentarios de que cómo el ejercicio de escritura de este autor y su línea tan atemporal, pues sí, con los saltos en el tiempo nos lleva a remontarnos a todas esas imágenes que tenemos en la cabeza y asociamos con películas y demás. Me parece un ejercicio también súper enriquecedor. Ay, espérame un segundo, pasa el avión. Enriquecedora en el sentido de cómo es cómo se construye, pero a su vez también desde también un poco pensando Edna en ese pequeño abrebocas que nos pudiste dar en su momento de escritura, desde la parte uno de adentrarse al crear historias. Este, sin duda alguna, este es un cuento que considero que nos puede eh,
nutrir de muchas formas y de muchas herramientas para eh, aventarnos a, a escribir, a sacar esos escritores que cada uno de nosotros tiene. Me genera mucho la inquietud también de por qué la gente tiende a creer que este cuento tiende con un carácter gótico. Claro, es melancólico, tiene una serie de elementos un poco tristes, pero yo no lo siento en la sintonía de algo tan oscuro, tan gótico como puede darse dentro de las primeras categorizaciones que uno puede encontrar en internet de este tipo de cuento. Entonces ahí me quedo con esa duda. Pero de todas maneras, Andrés, muchísimas gracias por el espacio, por compartir este autor que sin duda alguna nos ha cautivado. Gracias a ustedes por permitirme leerles el cuento. No sé si de pronto Vicky o la persona que está con Felujitser quieran de pronto aportar algo de las impresiones que les dejó este libro o lo que nos compartió Andrés un poco. Yo nunca veo aquí dónde levantar la mano. Ah, ya vi. ¿Ahí me oyen? Perfecto. Ah, sí, señorita. Bueno, muy bien. No, a mí me parece también, estoy de acuerdo en el tema de la narrativa, bastante descriptivo el cuento. El contexto, pues digamos que se siente también como ese contexto tenso de qué hace el vecino, de cómo vive la vida el otro, que me parece que también es muy ilustrativo como en esa época. Y hay algo que me parece interesante y es que si uno pudiera hacer como la analogía un poquito del cuento de cómo somos como seres humanos, es como el encierro, ¿no? Como el encierro en sí mismo. ¿Mm? Como el no dejarse ver, como el no mostrarse, eh, el tener como una cantidad de cosas que no son abiertas, ¿sí? Como escondidas, como que no, como que no se quieren develar, ¿no? Y pues muchas de esas cosas sucedían también pues cuando había personas al servicio de los otros, ¿no? También como con todo este tema del criado, ¿sí? Entonces, siento que también es como una analogía un poco de cómo vivimos la vida, ¿no? Es encerrarnos en nosotros mismos y cómo los otros perciben eso, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención, pero pues no sé, quisiera como más bien como ponerlo aquí en la discusión, porque no, me da como inquietud, pero no la tengo resuelta, es el énfasis en que ella no paga impuestos, ¿no? O sea, es como ese énfasis y ese reiterativo en varios momentos del cuento de que no pago impuestos. Eh, y no pagar impuestos pues está relacionado mucho con revoluciones, ¿sí? Como protestas contra los gobiernos, pero también no pagar impuestos está relacionado con el hecho pues de no sentirse parte de, ¿sí? O de no sentirse parte de un contexto. Entonces me llama mucho la atención, no sé si ustedes lo percibieron o les inquietó también el tema, pero es muy recurrente el tema de que ella no paga impuestos y va despachando a todo el mundo, pues cuando se sabe que los impuestos son una obligación de todos, ¿no? Eso me pareció también muy interesante. Sí, tienes razón. Sí, es como una, digamos, como una muestra de no querer ser tampoco como una ciudadana, ¿cierto? Como una ciudadana dentro de este entorno. De Pero, esa parte, de esa Edna, exclusión. Dale, Mauro. pero yo lo veo de otra forma, yo lo veo es como un sentirse superior a los demás. Por lo que decía, es un arraigo cultural. Parece, aunque no es explícito el momento en el que se desarrolla la historia, sí parece ser que es un momento en el que está muy influido por la colonización inglesa y la colonización
en la Europa, en Europa solo pagaban impuestos eran los menos, los que eran más no pagaban impuestos, vivían de esos impuestos que pagaban los otros. Entonces, yo La siempre, plebe. sí, exacto, esa imposición o esa negativa de ella a pagar impuestos, yo la veo como yo soy más que ustedes y yo no pago impuestos. Eh, pues eso, así lo interpreto. Otra cosa, yo no sé si ustedes han notado, pero en la literatura y en las películas norteamericanas de esa época es muy común la casa habitada por el solitario. De acuerdo. Pareciera. Sí, entonces esa parte del abandono y el olvido de la sociedad hacia ese personaje que por A o por B motivo decidió enclaustrarse y no volverle a dar la cara al mundo. Ese es un elemento muy repetitivo. Incluso creo que es una de las aventuras de Huckleberry Finn de Tom Sawyer. Pero Entonces también, exacto. Matar a un ruiseñor es exactamente igual. Las películas del oeste, las que dirige este Clint Eastwood, son exactamente igual. Siempre refieren a un solitario. Lo que el viento se llevó también hay alguien de esa ciudad aislado y sumido en esa, es como rumiando su dolor, y mientras rumia su dolor es que se da el paso del tiempo del que comentaba Andrés. No sé, eso es lo que yo veo. Pero ese elemento sí, para mí sí es muy frecuente, tanto en el cine como en la literatura norteamericana. sí, de acuerdo, Mauro. Por ejemplo, Django, la película esa de Django, ¿sí lo has visto? De Es Django sin exact, cadenas. sí, exactamente, es el mismo. Entonces ese aislamiento en algunas ocasiones Django. permite tanta maldad como la de Django, como tanto abandono y los juegos de los niños de matar a un ruiseñor. En todo caso, sí, repito, ese elemento se me hace muy frecuente en la ficción norteamericana. No, sí, sino que lo que está diciendo Mauricio es que en la literatura de esa época eso se muestra mucho. Pero eso, pues, la gente- No, no tanto en la literatura de la época, sino en las historias que refieren a esa época. Bien sea escrito ahorita o escrito antes. Pero las historias que refieren a esa época muestran mucho el sujeto enclaustrado y olvidado por el pueblo, pero que al mismo tiempo se está pendiente de él y el cuchicheo como con esta señorita Emily. No sé qué opinan ustedes. Andrés, Sí. ¿qué opina de lo que estaba diciendo? Que el personaje olvidado por el pueblo, pero al mismo tiempo observado, escrutado, más que observado, escrutado por el chismorreo, es muy frecuente en las historias que refieren a esa época, no escritas en esa época. Yo creo que el norteamericano tiene cierta tendencia a hacerse con el aislamiento, porque incluso El viejo del mar de Hemingway
No lo retoma directamente, pero sí es parte esencial de la narración, el hecho de que Santiago, creo que se Sí, llama Santiago, sí, Santiago. el hecho de que Santiago se encuentre en las aguas, incluso recapacitando sobre si debió de matar el pez o no. Eh, Creo que, y en sí la sociedad norteamericana está muy llena de eso, de que cada quien va por su cuenta y que realmente las cosas las terminas logrando por ti mismo. No es como, no es como en Latinoamérica, que tenemos eso mucho de ayudarnos entre nosotros. El norteamericano no es así. El norteamericano prefiere fracasar en su soledad que tener éxito en compañía. Y más el norteamericano del sur. Sí, y es que, pues al parecer, pues como que había como mucho sentimiento como de altivez por ser del sur, ¿cierto? O sea, lo quería hacer notar el autor. Y además como, digamos que el padre de Emily fue como tuvo como una cierta como alcurnia militar y política, entonces pues digamos que al desaparecer el padre, ella quiere como dijo Mauricio, como digamos como perpetuarse, como decir yo soy excepcional porque ese era mi padre y ahí está la pintura de mi padre Exacto. y él era Sí, sí, motor sí, y sí. yo, y si me Imponer una tengo que tradición. encerrar aquí en la casa junto al retrato 30 años, pero estoy aquí alejándome de todos nosotros y conservando mi altivez. Entonces, pues sí, bastante particular. Imponiendo una tradición. Una alcurnia. Y ellos como que se llenan, o sea, como que se llenan y sí, se llenan como de su pasado, de lo que fueron, así después se tengan que encerrarse allá en un rincón, pues diciéndonos, somos los héroes, ¿sí? Cuando tú hablaste de Clint Eastwood, había una película, es que no me acuerdo cómo se llama, pero una película donde también es un militar que fue como un héroe de guerra y él va a un pueblo y donde odia a todo el mundo, no quiere que nadie le hable y donde se refugia, digamos, en su casa con su bandera americana. Y dice, yo fui un héroe de la guerra y pues odia a todos los vecinos y todos lo odian a él. Entonces es como, sí, como una actitud muy típica americana. Y esto, ahora que mencionan eso, me acabo de acordar, eh, nuestra sociedad estuvo muy influida por los Estados Unidos hasta mediados del siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado. Cuando uno leyendo El Tío, que es la historia del caballero de Santos, el fundador del periódico del Tiempo, es exactamente lo mismo. El señor que se enclaustra, empieza el pueblo, Bogotá a crecer y a expandirse y a tener otras, sí, a tener otras esferas económicas y sociales distintas a las tradicionales. Entonces, él deja de ser el personaje y además ya tiene edad, ya debe soltar la dirección del periódico y se encierra y es eso. Pero de todas formas es el viejo encerrado que sigue siendo un patrón de escrutinio, ¿no? Porque no es que, no, es que no, es un patrón de escrutinio por parte de la sociedad que lo observa. Eh, sí, acabo de acordarme y es muy similar la descripción de los últimos días de este señor Santos, el tío, el fundador del Tiempo, porque vivió así, aislado, en la sociedad chapineruna. Sí, no sé qué opinen como digamos como del título, porque cuando dicen que cuando Emily murió todos querían ir y de hecho todos fueron, ¿cierto? Todos fueron al entierro.
y todos querían haber sido parte de su vida de alguna manera, o haberla cortejado los hombres, o haber, no sé, intentado salir con ella, o sea, todos tenían que ver como con ella. De hecho, todo el pueblo fue. Entonces, pues, no sé, quién sabe quién le extendería la rosa o quién sería el que tendría que extenderle, pues, simbólicamente una rosa para ella, ¿no? Sabiendo que era como mirada por todos. Pero ahora que dice Edna, perdón, que me meta nuevamente, cuando ella muere, fíjese que cuando, ahí en la parte final, que cuando encuentran el cabello gris ploma, dice, vimos entonces en la otra almohada, que en la otra almohada quedaba la oquedad dejada por una cabeza. O sea, es como si, a pesar de la soledad en que se describe ella, no hubiera, al interior de su casa no hubiera estado tan sola, a menos que hubiese sido amante del negro. Pues que a mí me parece que es que ella quería como, no sé, como que se quedó acostada con el cadáver ahí, como si le estuviera guardando piedad. Hola, ¿me escuchan? No oigo a Perfecta, nadie. perfectamente. Es que estamos Ahora callados sí, esperándote, estamos esperándote, Vicky. Ah, perdón, perdón. No, que pues puede ser también el negro el que estaba con ella, ¿no? Y mataron al otro. sí, mataron al otro, al que era como del norte, ¿cierto? Y Sí, por eso el cadáver estaba ahí, a, al parecer ella se a acostaba ahí Gómez. con él, ¿no? A su Porque HB. sí sugieren que ella dormía con él porque tiene el pelo, ¿no? Dice que encuentran un cabello pues de ella cerca, pero pues deja mucha como imaginación, ¿no? Porque a la final el criado pues es una figura importante también a lo largo del cuento y en algún momento pues se desaparece. El criado lo que muestra es que es la sociedad sureña esclavista acostumbrada a que la sirvan. Sí, hasta en los comentarios de que cuando las señoras entraban a la casa y decían, pero pues como quieren ver si solamente está pues como este negro, el que va a limpiar bien la casa o que va a oler bien, ¿no? Porque era el todero, ¿no? Porque es que ahí lo pintan es como hortelano y qué es, y otra cosa, y otro adjetivo. Pues, o sea, el todero. Hortelano y cocinero. Lo único que faltó ahí es que anotaron que tendía la cama. Sí, tiene. La historia sí muestra unas rigideces sociales muy bravas. Y a raíz de esas rigideces sociales es que la gente del pueblo vive tan pendiente de ella. Porque como ella se siente más que los demás y por eso se rehúsa a pagar impuestos, entonces muestra a ver qué es lo tan bonito que tiene esta señora tan importante. Fíjese que así se desarrolla la relación de ella con las primas. Las miradas no son horizontales, hay una que mira para abajo.
Sí, Sí, ella era la menos Grayson de las Grayson. sí, exacto. Sí, la relación no tiene miradas horizontales. De tú a tú hay una, ella mira para abajo, siempre. Y por eso es que se impone y a pesar de que el juez, el que está muerto, que fue el que los eximió del pago de impuestos, y a pesar de estar muerto durante 10 años, ella sigue insistiendo en que yo no creo que el aislamiento la lleve a desconocer el fallecimiento de esta persona. Simplemente porque ella es más. Algo similar así, no tan marcado y tan displicente hacia el otro, lo ve uno en la sociedad en que se vive orgullo y prejuicio, ¿no? Que aunque no es Estados Unidos, sí muestra lo que era la sociedad de la época en Inglaterra o en el Reino Unido, que son una familia, como se dice, ¿cómo es que se dice? Eh, los de los caídos a menos, los venidos a menos, vergonzantes, los ricos vergonzantes, sí, exacto. Entonces, es, es todo el mundo, toda la familia cultivando la huerta, pero en la parte de atrás, pero en la parte del frente es mostrando la apariencia. Y esa es una característica propia del siglo XIX y eso fue lo que llevó a, al desencadenamiento, o no tanto al desencadenamiento, sino que se reavivaron los odios entre las distintas etnias. Pero es eso, es eso. Yo le veo mucho ahí de la superficialidad de la vida en el siglo XIX. Sí, repito, es la gente, la familia, en el patio de atrás, todos tirando asador, pelando papas, todos, y adelante mostrándose pues como si fuesen los, los magnates, o no tanto los magnates, sino los sujetos de sangre azul, de alcurnia. Esa es una característica muy propia de la sociedad de finales del siglo XIX. Y más en los Estados Unidos, cuando los horrores de la guerra civil, la pobreza que llegó a las grandes plantaciones, pretendía ser ocultada. Fíjese lo que muestra lo que el viento se llevó. Eso. Me gustó el texto y vamos a buscar el modo para definir la lectura de un libro de este señor. Si no se puede en la primera lectura de 2023, sí la segunda. Y espero que Andrés, que es el que conoce la obra de este señor, pues pueda, pueda darnos una guía. Ya por lo menos tenemos el que él recomendó. Postuló. Villarrío ¿cómo era que se llamaba, Andrés? Bueno, él, El Villarrío. Villarrio, dice. El Villarrío. No, sí, pero sí sería interesante.
empezar a leer a fondo. Y ahora, perdón, ahora comentaban que así como García Márquez había cifrado, no sé no sé, pero sí hablaron de un mundo, del mundo macondiano, de Macondo como centro de la obra de García Márquez. Este señor también construyó un universo. Sí, es que él construyó como un universo que era como, ¿cómo se llamaba? Como la aldea de no sé qué tipo, que tiene un nombre tan extraño. Pero para él también él creó como todo su propio mundo y basado en ese mundo con un territorio determinado que mandó como registrar, según nos dijo Andrés, como si realmente existiera, como si Gabo hubiese mandado a registrar Macondo como algo cierto. Yacnapatagua. Pagunapa, como Pagua, algo así. Yacnapatagua. Sí. Bueno. Entonces, sin duda alguna, pues ya creo que podemos ahí empezar a hacer campaña para los que quieren que se postule este libro para la segunda ronda, porque para el principio enero de 2023 ya tenemos elegido. Entonces, bueno, para que en el segundo libro del año o en el primer semestre pueda ser abarcado a este autor que tanto nos ha inquietado un Sí, poco. Entonces, sí sería vayan muy haciendo bueno. campaña, muevan sus fichas al mejor postor a ver cuál queda. Bueno, ofrezco tamal. No, pues ahí Andrés, yo creo que quiero que me gustaría que comandara esa campaña y que pues ahí a través de la experticia que ha tenido un poco leyendo y conociendo a este autor nos anime a varios para que como Edna, de pronto Vicky, hasta Maure y yo podamos ahí unirnos y pegarnos a esos votos y a esas propuestas. Vale. Muy bien, Motivados Andrés. estamos, motivados. Sí, señora.